Les habla Jonathan Pérez. Estamos hoy en este debate de pensamiento crítico. Estamos realizando un debate sobre un tema que hoy en día se está viendo en la ley, en la sociedad, y ha creado una gran conmoción porque no es fácil tocar este tema. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de los derechos de las personas, de las mujeres. El tema se llama el aborto, ¿cierto? Antes de iniciar este programa y el debate, tenemos tres personas invitadas. Tengo una persona que nos va a contar inicialmente, antes de iniciar el debate, la postura en contra y a favor. Tenemos una persona que se llama Lady Jiménez, quien ha decidido acompañarnos y contarnos su historia. Es una historia impactante. Espero que les guste, les agrade. Adelante, Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sí que como dice Jonathan, quería empezar pues como contándoles mi historia y mi experiencia frente a este tema. Hace algunos años, como en esas cosas de que pasan, eh, quedé embarazada. Eh, no sé, falta de información, de hablarlo, de buscar ayuda con alguien profesional y influenciada por el hecho de que estaba muy joven, tenía muchas cosas que hacer, quería seguir estudiando, por lo que haya sido, decidí realizarme un aborto. Eh, Nunca nadie me dijo y nunca pregunté tampoco sobre las consecuencias que esto podría traer en mi cuerpo y en mi vida emocional. En el momento que yo decidí realizarme el aborto, em, el día pasó, pues sí, mucho dolor, pero se puede decir que bien. Luego de eso vinieron una cantidad de cosas que no quisiera que nadie más tenga que pasar por eso y que se informen de que es que no es solamente un aborto, es decir, lo aborto y ya no. Son demasiadas cosas porque vos te convertís en la mamá de un niño que ya no está, un niño al que vos decidiste quitarle la vida. Básicamente es eso. Eh, Depresión, ansiedad, una cantidad de cosas que realmente no sabemos, no nos informamos y no está bien. Bueno, perfecto. Impactante la historia. O sea, siento que a veces nuestros jóvenes y personas adultas no han sido como capacitadas y nadie va a ser capacitado para tomar una decisión de esa. O sea, tomar una decisión de abortar o tomar una decisión de arriesgar la vida o de decidir, no es fácil, no es fácil. Esta sociedad está en este momento muy llena de muchas cosas tóxicas que nos hacen perdernos, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar la siguiente entrevista, ya con la introducción de Lady, que nos ayudó como a entender un poco cómo la persona vive el momento, y vamos a ver la postura de la compañera. Ella es estudiante de psicología, ha hecho una gran investigación sobre el tema, es defensora pro vida y no está de acuerdo con el aborto, ¿cierto? Su nombre es Eddie Elizabeth. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo te va? Cuéntanos tu postura acerca de lo que es el aborto. Y te pregunto, o sea, es una pregunta que voy a hacer y se hace todo el mundo. ¿Es un delito el aborto? Hola Jonathan, buenos días, gracias por la invitación. Sí, el aborto es un delito, ¿por qué? Porque abortar es igual a asesinar, y es un asesinato de lo más cruel y de alguna forma podríamos decir cobarde. ¿Por qué? Porque es quitarle la vida a un ser inocente, indefenso, incapaz de defenderse, ni siquiera tiene la oportunidad de gritar la injusticia que se está cometiendo contra él. Por lo tanto, puedo afirmar contundentemente que es un delito y de los más bajos que hay, lastimosamente un flagelo que tenemos hoy en día en la humanidad. Eso es a nivel global. Ok, ahora les voy a presentar la siguiente postura. Las personas que se dice que son activistas, que creen que sus derechos y saben que sus derechos de la mujer se deben respetar y está bajo la ley. Les presento a Carolina Arboleda, quien está a favor, perdón, a favor del aborto, porque hay unos derechos de la mujer que se deben respetar, se deben valorar y pueden tomar decisión sobre su cuerpo. Le traslado la misma pregunta a Caro, por tu postura. Bueno, no, para mí es un derecho humano y entiendo que varía según el país o la región donde estemos ubicados, ya las jurisdicciones y las circunstancias definen si es un delito o no, pero para mí es un derecho a uno elegir y tener un bebé que no es deseado es una irresponsabilidad social, porque son muchos las mujeres que se niegan a tener un hijo y son obligadas por temor a que la sociedad y le están dando una vida que no es digna para un niño. O quién garantiza que el hecho de que yo tenga un hijo le va a dar una vida que merece, solo por el hecho de que no lo aborte, porque la sociedad me puede señalar, o me pueden juzgar, o me pueden acusar de asesina. Cuando sea en las segundas investigaciones, un feto no se desarrolla hasta después de primer mes. Es decir, que solamente es un embrión que todavía no se ha formado como ser. Entonces, en ese momento considero que no se está cometiendo un asesinato, sino un derecho como mujer a elegir qué quiero para mi cuerpo. Adicional a eso, si fuera un hombre que tuviera un embarazo, posiblemente lo pongan como legal para todos, ¿cierto? Entonces, no me parece justo con la mujer que se debe someter a muchas cosas, muchas circunstancias, muchos cambios en su cuerpo, simplemente porque la sociedad dice que debemos tener hijos y cometemos la responsabilidad de no proteger o no utilizar los métodos que se deben utilizar. Perfecto. De acuerdo con las dos posturas y estas dos preguntas, vemos algo muy contradictorio en la sociedad. Resulta y sucede que en China es donde se ve el mayor índice de abortos.
pero usted en China puede encontrar métodos de planificar en cualquier esquina, ¿cierto? Es una sociedad por ser tan densa y tan alta que por su grande población se ve más el aborto, pero hay una reflexión, es ley el aborto en China, o sea, es una ley, eh, esto lo contó Albert Teso, arroba Albert Teso, así lo podemos encontrar, y es quien nos explica por qué en China los niños son un año más viejos que nosotros. En nuestra cultura, nosotros cumplimos años al año de que nacimos y eh, ellos cumplen años desde que están en el feto, pero le ganan el aborto. Entonces es algo como discutible, algo que uno dice, pero ¿por qué? O sea, allá son un año más viejos que se puede decir que nosotros, porque desde que está el feto reconocen que hay vida, que hay una vida, ¿cierto? Tengo una segunda pregunta para la compañera Elizabeth, la compañera que siempre ha estado enfocada en proteger el feto, en crear entonces una conciencia de que esto no es bueno, ¿cierto? Entonces la segunda pregunta para él es ¿qué opina usted de las palabras del Santo Padre, el Papa, que dijo esto revolucionó la sociedad? Dijo que los que cometían aborto, los médicos cometían aborto y hacían las prácticas del aborto, era un delito y eran unos criminales, sabiendo que yo como médico, y ellos defienden esa postura, como médicos están en la obligación de ayudar a las personas, de hacer su profesión y que esto no los estigmatice. O sea, yo un médico voy y le creo, le hago le pido que me ayude con un aborto, ya va a ser un criminal. Quiero saber tu postura y qué opinas de eso. Bueno, Jonathan, antes de responder la pregunta que me está haciendo, quisiera hacer una aclaración y también un aporte a lo que usted nos decía. Por ejemplo, en China, el gobierno en China, incluso al segundo hijo ya tenían prohibido que tuviese más hijos. Hoy en día, en este mes, incluso me llegó una notificación, por ejemplo, en ese sentido, que en China miraron cómo digamos, la situación poblacional se ha ido, o sea, reduciendo tanto que el gobierno se ha preocupado. ¿Por qué? Porque quién pone, digamos, en ese sentido, quién mueve la economía, quién mueve, digamos, la estabilidad de un país, la gente joven. Y en China la población está envejeciendo porque las mujeres no quieren abrirse a la vida. Contaban un caso de una de esas personas que hoy el gobierno chino está, digamos, incentivando a las mujeres a tener hijos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa ley que tenían estaba, digamos, atacando y de alguna forma haciendo y perjudicando a toda la población. Entonces, a uno mira allí cómo el flagelo del aborto y esas cosas van en detrimento de la misma sociedad. Y en cuanto al otro que nos decía Carolina acá, que es un cúmulo de células, que no hay vida, eso es totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque la vida empieza desde el momento de la concepción y no es una opinión, es una cuestión científica. Por ejemplo, tenemos a Jérôme Lejeune, que es uno de los genetistas más importantes que ha tenido en su tiempo, y él, a través de sus estudios, incluso es el que descubrió lo que es el síndrome de Down. Él afirma, y a través de estudios científicos, que la vida empieza en el mismo instante de la concepción. Tenemos también a Alfred Kastel, que es un premio Nobel en física, y él a través de sus estudios comprobó que la vida humana empieza desde el instante de la concepción. Entonces no es cuestión de opinión, es una cuestión científica, de que la vida empieza desde el instante de la concepción. Por eso también, lo que decía acerca del Santo Padre, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que si la vida humana empieza desde el instante de la concepción, todo aquel que interfiera para que este ser humano, que es totalmente diferente al caso, que tiene una genética propia, que tiene su ADN, que tiene ya, digamos, todo determinado, que es un ser humano totalmente diferente a la mujer, que no es su cuerpo, su decisión, es una vida humana que se alberga en su vida, no es parte de su cuerpo, no es un órgano de su cuerpo, es un ser totalmente diferente. Y cuando el Santo Padre afirmaba eso, es porque es un asesinato, es quitarle la vida a un ser humano. Y por lo tanto, quien haga uso, digamos, del aborto, está siendo un criminal. Como él decía, es un sicario. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas se hacen por dinero, por plata. Entonces, los médicos están violando ese código ético que hicieron de defender la vida. Entonces, allí estamos mirando de que, lastimosamente, el aborto se ha convertido en una estrategia mercantil. Se utiliza a la mujer para que con fines lucrativos. Y eso no solamente sucede aquí en Colombia, sucede a nivel mundial. Se utiliza a la mujer en lo más vulnerable que es y se la, por ejemplo, lo que le pasó, digamos, a Ley, nos contaba su experiencia. Muchas mujeres se ven conducidas como a esa determinación. ¿Por qué? Porque es una política pública en la que se conduce a la mujer a tomar esa determinación. No se le da otras vías de salida. Acá Cindy decía que para que tener un hijo sin le va a dar amor, hay una, digamos, opción, es la adopción. Porque quitarle la vida es la única solución. Podemos darle una adopción. Hay cuantos hogares que quisieran tener un bebé y no lo tienen. Entonces, es una injusticia contra el bebé y es un crimen, según el testimonio de ley, es un crimen contra la mujer. El aborto es un crimen. Bueno, Caro, te deseo la palabra. Vale. Gracias. Entonces, digamos que si en 20 años él crece y quiere buscarme, pero yo no lo quiero conocer, no va a ser un choque más
digamos, más fuerte para el niño que creció y ahora es un adulto y querer conocer a una mamá que él no lo quiere conocer y no le quiere dar ese afecto que le negó cuando nació. Aparte de eso, según la legislación y la sentencia C-155 de Profamilia, dice que toda mujer tiene derecho a elegir abortar siempre y cuando no supere las 24 semanas. Como lo repito, la adopción no garantiza que la persona que lo adopte le vaya a dar una calidad de vida que posiblemente yo le negué dar, ¿cierto? Muchos casos, y según la investigación de bienestar familiar, en el 2024 se han registrado 104 niños que han sido maltratados por los mismos cuidadores dentro del mismo sistema. Entonces, eso no garantiza que los niños que nosotros vemos en adopción o los que vemos en un instituto, los niños van a crecer responsablemente. Entonces, continúo en mi firme palabra de que el aborto es una irresponsabilidad social contra el niño que va a crecer. Hoy en día ustedes escuchan un alegato entre madre e hijo, padre e hijo, y dicen, yo no pedí nacer. O sea, entiendo tu postura y se respeta, pero hoy en día la sociedad es tan fuerte que ya uno cuestiona el hecho de traer hijos al mundo. Bueno, este tema es demasiado emocionante, nos emocionamos cuando vamos profundizando más en él, el tiempo es corto, pero tengo dos últimas preguntas. Cada una de estas preguntas son tipo personal, demasiado personal, o sea, no nos vamos a basar en la científicamente. Entonces, la primera pregunta, que es para Eli, que es defensora de Provida, que no está de acuerdo en el aborto. La primera pregunta es, y quiero que seas a tu parte personal. Si una mujer es violada, si una mujer está embarazada y su feto viene con malformación y su vida está corriendo peligro y es necesario científicamente, y los médicos le dicen, es necesario practicarte el aborto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Necesito tu respuesta personal. Es una vida la que está en juego. Jonathan, no estoy de acuerdo. O sea, ninguna de las tres causales o cosas que tú me mencionas son, digamos, de alguna forma viables. ¿Por qué razón? En mi visión personal, por ejemplo, en el caso de una joven o de una mujer que haya sido violada, Dios mío, es un crimen terrible, es algo, digamos, lamentable. No quisiera pasar por experiencia y no me imagino la situación tan difícil que una mujer pueda enfrentar en esa situación. Pero, sin embargo, miramos que la decisión de abortar no soluciona de nada, o sea, no soluciona de fondo la situación que la mujer está viviendo, que está padeciendo. ¿Por qué razón? Porque un mal más otro mal no va a generar un bien, va a generar ¿qué? Un mal mayor. Si al trauma de la violación le sumamos el trauma del aborto, ¿qué va a ser, digamos, de esa pobre mujer? Entonces va a ser un trauma mayor, no va a solucionar de fondo. Por lo tanto, digamos, esta situación sería más lamentable. ¿Por qué? Porque en la violación la mujer es víctima. En cambio, en el aborto va a ser victimaria y ese peso, digamos, no lo va a poder de alguna forma soportar y va a tener, digamos, consecuencias gravísimas. Pero si miramos en el caso de la violación, ¿qué hay? Hay un victimario que sería el violador, la víctima que es la mujer que fue violada y está el inocente que es el bebé. ¿A quién de los tres deberíamos culpar? ¿A quién deberíamos castigar? Lógicamente que al violador, que le caiga el peso de la ley. Pero lastimosamente miramos que en esa situación, ¿quién termina siendo afectado? ¿Quién termina siendo condenado incluso con pena de muerte? El inocente, el bebé. Por lo tanto, en este caso, ninguna de esas situaciones, digamos, es aprobable. Entonces, no estoy de acuerdo en esa situación. Dame un segundo, te hago una pregunta. O sea, estás explicando muy bien todo, pero si la mujer está corriendo peligro, si la mamá está corriendo peligro, ¿de quién es primero la vida? ¿De la mamá o del feto? O sea, Los dos. siempre Los parece, dos. pero si los médicos te dicen a ti, la mamá va a morir si el feto nace porque viene con una malformación que la puede matar, ¿quién puede uno elegir o cómo puede uno elegir que esa persona viva? Vale, listo. Indudablemente las dos vidas son invaluables. Yo no puedo comparar quién tiene más validez, si la mujer o el bebé. Los dos son seres humanos y los dos merecen vivir. Miren, hoy en día es tan hermoso, tan lindo que la ciencia ha avanzado tanto, incluso aquí en Colombia, la UPB, ya se hacen cirugías intrauterinas. Incluso si en este sentido la medicina ha avanzado tanto, que hoy en día si alguien me pregunta, ¿cuál decido? Doctor, las dos, luchemos por salvar las dos vidas. Lógicamente que hay situaciones difíciles y, digamos, hace que se complica. Muchos de esos casos se podrían solucionar si la mujer tuviera los controles y tuviera acceso a la salud pública, que no hubiera tanta traba, tanto papeleo. Si la mujer tuviera un acompañamiento, no llegaríamos al borde de tomar una decisión así. Pero si llegada a la situación, que no, digamos, no es que sea ajena, puede llegar a una situación así, salvemos las dos vidas, luchemos por salvar las dos vidas. Y si en el intento de salvar las dos vidas se pierde una, ya se sale de las manos, pero que nunca sea una elección propia de decir, no, yo tengo más validez. Incluso les quiero contar una experiencia muy linda que a mí me llamó mucho la atención de una pediatra, de una mujer que amaba la vida, que amaba que se daba la vida, se llama Yana Beretta. Ella, en su último embarazo, tuvo una complicación, ¿no?, con su bebecita, y le dijeron así, entonces lucharon hasta el final con su esposo por salvar las dos vidas. Lógicamente ella murió dando la vida por su bebé, y hoy en día la conocemos como Santa Yana Beretta, y su hija Isabela fue a la canonización de su mamá. Entonces es algo muy lindo de mirar cómo una madre incluso está dispuesta a dar su vida por su bebé. O sea, no es un egoísmo, es el amor de mamá, que incluso pues es la mayor muestra de amor. Entonces, por lo tanto, las dos vidas son invaluables. Y en cuanto si el bebé viene con malformación,
es que no tengo, o sea, estamos en una sociedad que busca, digamos, en ese sentido de que, no, tienes que ser un protocolo de perfecto para poder vivir. Dios mío, entonces, ¿a qué quién determina qué es malformación? Por ejemplo, en Holanda, un bebé malformado es el que tiene el pie plano. Dios mío, entonces, ¿hasta qué borde estamos allá? En España se premia a una mujer que aborte a un bebé con síndrome de Down. Entonces, Dios mío, qué tremendo. Y un caso particular también que acompañé, una mamita fue a, digamos, a su control y le dijeron su bebé viene con malformación, tiene síndrome de Down, va a ser una persona retrasada, no va a poder hablar, no va a poder caminar, va a ser una carga para usted. Solución, abortero. Esa mujer quedó destrozada, Dios mío, se le dijeron con una crueldad así. Y entonces ella, llorando así, buscó ayuda, le dimos acompañamiento y ella dijo, yo a mi bebé lo acepto tal como sea, como venga. Hoy en día, Eli, este niño perdón, se llama, qué pena, lo que pasa es que nos quedamos sin tiempo. Yo sé que este tema es demasiado bueno y nos encarreta, pero nos quedamos sin tiempo. La misma pregunta es para Caro. Ella es defensora total de las mujeres y siento que en ese aspecto también se está violando un derecho a decidir, un derecho en mi cuerpo, un derecho en el cuerpo de la mujer. Entonces los invito a ver un video que se llama Kika Nieto, en el 2021, grabado, está en la plataforma de YouTube, y ahí nos guía mucho sobre estas posturas también y la defensa de la mujer y sus derechos. Claro, ¿qué opinas sobre la pregunta que le hice a él? Si la vida está en riesgo de la mamá, del feto, pero, o sea, hay que decidir entre la mamá y el feto, es una pregunta más personal que científica. Entonces, como él lo dijo personal totalmente con experiencias, entonces quisiera saber, para ya cerrar nuestro programa y hacer las conclusiones con la compañera Lady, quien, gracias a estos aportes de ustedes, nos va a dar una reflexión y una conclusión de lo que a ella le sucedió. Vale. Aquí en este caso prevalece la salud de la mujer, pues, el bienestar y la vida de la mujer. Digamos que si la mujer elige por amor a su feto, ese embrión que está esperando que se forme, y elige que prevalece por la salud de ese bebé, de ese feto, y al parir o al tener el bebé muere en el acto, ¿quién le va a garantizar a ella que las personas que quedan con él van a dar una buena vida? Entonces, en este caso, yo creo que es mejor elegir la vida de uno como mujer y mirar más adelante qué futuro nos puede esperar como mujer, como mamá. Digamos que si en un futuro, debido a las complicaciones del aborto que tuvo, no puede tener un hijo, como dice Elizabeth, perdón, puede concurrir a la adopción. Claro, es que hay unos derechos que se deben respetar. O sea, tenemos que tener claro que el derecho a la vida prevalece, pero muchos del debate dicen que el feto aún no hay vida, que no es conocido como reconocido como persona ante la ley, pero es un tema complicado. Gracias a todas, muchas gracias por este debate. Lady, quería saber de tu experiencia y según lo que hemos escuchado de las dos personas que nos acompañaron profesionales en el tema y nos han explicado todo, las dos posturas, ¿qué opinas? Cuéntanos, por favor. Pues en base a mi experiencia y como escuchando a las dos compañeras, yo no, o sea, pese a que lo hice en algún momento, por eso no estoy de acuerdo con el aborto. Y más viendo ahora que ya es legal y que es triste ver como muchas jovencitas no se cuidan, entonces quedé en embarazo, voy a aborto, sigo como si nada. Siento que lo del aborto es como acolitarnos a las mujeres la irresponsabilidad de cuidarnos, la irresponsabilidad afectiva a un bebé que no tiene la culpa de absolutamente nada y que es muy simple, vos llamas, pedís una cita, no quiero tener este bebé y ya, y no, la verdad no considero que eso esté bien. Sí pienso que las mujeres tenemos derechos, sí, pero realmente no voy con el aborto, pues no estoy de acuerdo con el aborto. Imagínate tú una persona que vivió una experiencia de aborto porque no fue en su momento como guía y todo eso, y a través de esta entrevista y todo, tomar una postura distinta es valioso, porque es muy respetable lo de cada uno, ¿cierto? Bueno, ese es el final, gracias, hasta luego. Con ustedes Jonathan Pérez, Lady, Carolina Arboleda y Elizabeth, que estén bien, hasta luego.